Llegó, 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 llegó la Navidad, llegó a tu corazón. Quiero saludarlos en este día muy cariñosamente, de parte mía, de parte de mi esposa Saidi. Pues les tengo una sorpresa para estas fechas que nos restan de este mes de diciembre. Vamos a compartir con ustedes durante el periodo de tiempo entre el 16 y el 24 de diciembre unos temas, uno por cada día, o sea, un tema por cada una de aquellas fechas que representa la novena. En total, por supuesto, 9 temas. Y vamos a abordar las 9 bienaventuranzas, las cuales el Señor nos compartió, las cuales están aquí registradas en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5. Cada día vamos a compartir una de ellas, como la novena del día. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver una introducción a esta temática y tiene que ver con las bienaventuranzas. Pero, ¿qué es una bienaventuranza? Seguramente hemos oído a lo largo de nuestra vida cristiana que una bienaventuranza es un momento de felicidad. Algunos inclusive han compartido que bienaventurado es aquel que es 3 veces feliz. La verdad, desconozco el origen de esa tradición, pero ninguno de esos casos es realmente cierto. ¿Qué es una bienaventuranza? ¿Quién es aquel que es bienaventurado? Como el Señor tanto lo enfatizó, y también lo vemos en muchos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bienaventurado es aquel que está en un estado de dicha, en un estado de felicidad. Y aquí la palabra clave es estado. No podemos hablar de momentos de felicidad. Hay personas que pueden decir, no, es que yo, la mayoría de mi tiempo, yo creo que soy feliz, pero tengo algunos instantes, algunos chispazos cada día que no me permiten ser feliz. O hay momentos que pueden durar días de infelicidad en mi vida, cuando algo ocurre en mí, cuando algo que yo considero trágico, negativo, cuando veo que no alcanzo mis metas, cuando me frustro, pero luego con el tiempo se me pasa. Eso no es el ser bienaventurado, porque la bienaventuranza no depende de un momento, no depende de las circunstancias alrededor mío, no depende de lo que me pase, de lo que me sucede, sino que depende, ojo con esto, de mi comunión con Dios. Y cuando yo tengo comunión con Dios, yo soy un hombre bienaventurado. Él a mí me permite experimentar ese permanente estado de dicha en mi vida. Lo que no quiere decir es que no tenga situaciones difíciles en el día a día, a lo largo de mi vida, que no tenga que enfrentar adversidades muy complejas, que no reciba malas o inclusive noticias pésimas en un momento dado, que nada malo me acontezca. No, eso no me obvia ni me vacuna de mal alguno que pueda ocurrir en mi vida, tal como así lo podríamos pensar, sino que esto me permite el vivir sin alterar
ese estado de felicidad. Yo no puedo perder mi estado de felicidad, por grave que sea la problemática, por difícil que sea una circunstancia en mi vida. Con esto en mente, entonces quiero pedirles que me acompañen a manera de introducción a leer un pasaje bíblico muy significativo que muchos de ustedes seguramente han oído, y es el Salmo 1. En este Salmo, David nos enfatiza algo muy importante frente a quién es aquel que es bienaventurado. Y vamos a verlo concretamente en los 3 primeros versículos de este Salmo. Dice así entonces la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miremoslo ahora con algún detenimiento. Bienaventurado, o sea, es aquel individuo, aquella persona que experimenta ese estado de dicha, que no anduvo primero en consejo de malos. ¿Qué implica todo esto? Yo, ¿de quién estoy recibiendo consejo? ¿A quién estoy prestando mi oído para recibir consejo en mi vida? Todos necesitamos algún consejo. La pregunta es, ¿de quién lo estoy recibiendo? Pero allí viene algo que altera mi estado de felicidad, de alegría, o sea, mi bienaventuranza. Cuando yo presto mi oído, ¿qué ocurre? Entonces yo dejo de ser bienaventurado, porque eso va a afectar mi vida. Entonces tengo que cuidarme. Por eso el salmista enfatiza: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Segundo, me habla acerca de el estar en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores. Cuando yo tomo la decisión de tomar un camino, ¿cuál camino es el que estoy tomando? Pero al camino le antecede una decisión. Yo no puedo culpar de manera alguna o responsabilizar el camino que yo he tomado a otros. El comportamiento del individuo es siempre señalar a otros por el camino equivocado que yo he tomado. Nunca puedo excusarme en ello, porque es mi decisión. Por eso dice aquí el salmista: bienaventurado entonces es aquel que no estuvo en camino de pecadores. Aquel que toma la decisión de no estar en aquel camino. A un camino le antecede una puerta. La palabra de Dios nos habla acerca de la puerta ancha y la puerta angosta. Y aquella puerta ancha que me lleva a un camino ancho. Aquella puerta angosta que me lleva a trasegar por un camino que es angosto, que es difícil. Pero esta puerta y este camino me están conduciendo a la vida. Este es el camino del trabajo, el camino del esfuerzo. Este es el camino de la vida rápida. Este es el camino del deseo. Este es el camino, por el contrario, de los hechos, de las realizaciones, con base en mi sudor, con base en mi trabajo, en el empeño que yo le pongo, con base en el confiar en Dios, con base
en que Dios es el que me fortalece, en que me provee de sabiduría para tomar decisiones, para poder sacar adelante a mi familia, mi negocio, aquello lo cual yo he planeado, aquello lo cual yo he emprendido. ¿Cuál es el camino que yo he tomado? Bienaventurado entonces el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores. Tercero, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí algo muy importante, la silla. Yo no puedo evitar que yo encuentre sillas a mi alrededor. La vida está llena, inundada de sillas. Es más, el camino está lleno de sillas. La pregunta es, ¿me voy a sentar en esa silla? En la silla de los escarnecedores. ¿Saben qué es escarnecer? Escarnecer es mofar, es burlar. Es el mofar y el burlar con unas características. Primero, con crueldad. Segundo, con el ánimo de humillar. Tercero, hiriendo. 3 características importantes del mofar y del burlar. ¿Se ha sentado usted a una silla de esas? Esto es demasiado tentador. Porque cuando usted está caminando y dicen, venga, siéntese, tome un airecito y descanse. Pero descanse, ¿de qué forma? Bienaventurado, dice, cuidado. Cuando yo me siento, entonces ya dejo de ser bienaventurado. Y luego me pregunto el por qué no soy feliz, el por qué yo no experimento ese estado de dicha en mi vida. Si eso es lo que Dios tiene para mí, claro, ese es el propósito de Dios. Pero Dios a usted le está diciendo, le está prendiendo ahí unos bombillos rojos. Cuidado con el andar, donde ya sabemos, el consejo de malos, en aquellos consejos. Cuidado con estar en camino de pecadores y cuidado con sentarse en silla de escarnecedores. Y lamentablemente muchos se han sentado. Aquí usted tiene que preguntarse también, ¿a quién le pertenece esa silla? ¿Quién es el que me está invitando a sentar en esa silla? Usted tiene el discernimiento de Dios. Esta persona es por lo general una persona hiriente, cruel, que le gusta hablar de otros, que le gusta destruir, que se justifica siempre. Pues esa silla tiene las características de quien es su dueño. O estoy compartiendo con otros que igualmente son bienaventurados. Aquí algo clave e importante. Miren, a la desgracia le gusta estar acompañada, a la miseria le gusta estar acompañada y especialmente a la amargura, no le gusta estar sola. Entonces la amargura siempre le va a poner una silla para que usted lo acompañe en su amargura y usted se vuelva tan amargado como él o inclusive peor. Pero miren el precio, está dejando a un lado la vida de bienaventuranza que Dios tiene para usted y para su familia. Eso es lo que me dice este pasaje bíblico. 3 puntos rojos nos pone aquí la palabra de Dios. Pero continúa, mire lo que dice. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Miremos estos 2 puntos tan clave a lo cual nos está conduciendo el salmista. Después de ponernos estas 3 alarmas o 3 puntos rojos, como lo he denominado aquí. Sino que en la ley de Jehová, en su palabra, está su delicia. ¿Saben lo que es la delicia? Está mi deleite. La palabra de Dios es saludable para mí. Usted me puede decir, claro que sí. Y esa es la principal razón por la cual yo me nutro de ella. Yo me alimento de esta, la palabra de Dios, la ley de Dios, de sus mandamientos, de sus testimonios, sus estatutos. Todos estos términos seguramente los vamos a referenciar mucho más adelante. Sino que también es saludable, al igual que es deliciosa,
la palabra de Dios para mí. Por ejemplo, un alimento puede ser saludable, pero es posible que no me parezca delicioso. Es posible que yo sé que tiene todas las propiedades buenas, que son buenas para mi aparato digestivo, que son buenas para mi sangre, que son buenas para mi mente, que es buena para mi piel, que es buena para el riñón, que, en fin, para el colon, en fin. Y pues yo lo como porque es saludable. ¿Cuánto más si es totalmente saludable, pero además es lo más delicioso que hay? Es como cuando usted va a un restaurante. ¿Uno qué pide en un restaurante? Uno pide algo que a uno le guste, en lo cual uno se deleita. O sea, la ley de Dios, sino que en la ley de Dios, la ley de Jehová, está mi delicia. Personalmente, muchos de ustedes conocen mis gustos y mis disgustos desde el punto de vista gastronómico. Conozco las propiedades todas positivas, por ejemplo el aguacate. No soy muy afecto a este, por cierto. Mis padres sí lo fueron, mis hermanos también. Mi hija María Paz lo es, bueno, Valentina no tanto. Yo no lo soy. Es saludable, pero ¿me deleito yo en ello? No me parece delicioso. Pero la palabra de Dios, miren lo que me dice, en la ley de Jehová está su delicia. Es su delicia. O sea, yo no veo la hora. Como cuando nos dicen, oiga, de almuerzo te tengo un plato de este tipo, me dice mi esposa, te tengo unos frijoles, como yo sé que a ti te gustan. Yo no veo la hora que venga, por ejemplo, el almuerzo, porque es mi delicia. No veo la hora de deleitarme yo aquí en la palabra de Dios. Aquí yo recibo todo lo que necesito, porque es salud total para mí, pero además es mi deleite. Cuando es mi deleite, miren, yo soy bienaventurado porque es mi deleite, es mi delicia, yo lo saboreo, es lo más exquisito, no hay nada después de la palabra de Dios, nada, ni siquiera medianamente cercano. Pero continúa diciendo, en segundo lugar, y en su ley medita de día y de noche. Miren que lo uno se deriva o va relacionado a lo otro. En su ley medita de día y de noche. Miren que la delicia no solamente está mientras yo saboreo aquel plato, mientras yo saboreo la palabra de Dios, sino que mi delicia está cuando yo la medito también, mientras yo medito en aquella palabra de Dios, cuando yo hago mi devocional personal, o sea, aquel tiempo en la mañana en la cual yo le dedico precisamente a esto, a deleitarme en la palabra de Dios. Pues entonces, pues claro, para mí es exquisita, pero también lo es cuando a las 10 de la mañana estoy en algún tipo de lugar, a las 2 de la tarde estoy en mi trabajo, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche regresé a mi casa y aún yo sigo meditando en la palabra de Dios. Miren que la delicia es a lo largo de todo el día. No es como aquel alimento que mientras lo saboreo, lo como, lo mastico despacio, porque no quiero que se acabe. Y cuando se acaba, bueno, se acabó la delicia. No, esa es la diferencia con la palabra de Dios. La delicia es algo que me dura todo el día. Pero aquí también hay un segundo punto que quiero mencionar frente a lo que es la delicia y lo que es el meditar. De día y de noche, me dice así. Todo el día y aún por la noche. Si mi meditación no es la palabra de Dios, eso es lo que va a suceder en mí. Que mi pensamiento va a estar allí, desocupado. Esta mente va a estar vacía. Hay una ley de la física, y es que espacio que se desocupa, espacio que algo más lo ocupa. Los odontólogos dicen algo. Por ejemplo, cuando nos hacen algún tipo de intervención aquí en nuestros dientes,
A ellos les preocupa dejar un espacio porque puede ser ocupado, por ejemplo, por algo que porte una bacteria. O sea, que hay que llenarlo de algo. Entonces, si mi mente no está ocupada en meditar en aquello que es mi delicia, pues entonces, ¿en qué me voy a ocupar? ¿Quién va a llenar ese espacio? ¿Saben lo que va a llenar el espacio de ocio? Pues lo va a llenar los pensamientos llenos de necedad. Mi mente va a estar llena de sandeces. Voy a comenzar a pensar otras cosas que me desvían de lo que tiene que ver mi vida de bienaventuranza. Por lo tanto, tengo que meditar en ella también, de día y de noche, porque así yo seré bienaventurado. Y luego nos preguntamos el por qué yo no soy bienaventurado. Aquí lo dice la palabra de Dios. Encuentre en ella su delicia. Continuemos entonces. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué importante. Por un lado, miren que me aparece una silla. Una silla es puesta sobre una superficie, pero una silla no tiene raíces. Es más, usted toma una silla y la inclina y se cae esa silla. Ojo con esto. Usted está sentado en una silla. Usted dice, no, es que yo estoy sentado, como por ejemplo el caso mío, en una silla. ¿Quiere decir que no me caiga? No, yo me puedo caer de aquí. Me inclino y corro el riesgo de caerme. Es más, me voy a caer si comienzo a jugar aquí con esta silla. Así yo vea que sea estable. Alguien dice que una silla es estable. Lo es. En cambio, un árbol, usted lo mueve y no se cae. ¿Usted dónde se va a sentar? ¿Cuál es su vida? ¿Usted se va a sentar en una silla donde le dicen que ahí está seguro? Mentira, usted en una silla no está seguro. O su vida está plantada, como aquel árbol junto a corrientes de agua. Plantada quiere decir que tiene unas raíces importantes. ¿Qué necesita un árbol para nutrirse? Agua y de la tierra que le da los nutrientes. La palabra de Dios es lo que yo necesito, alimentarme de ella, pero también necesito del agua. Y el agua que yo bebo es el Espíritu Santo de Dios, que siempre está conmigo, proveyéndome a mí de amor, de gozo, de paz y de todo aquel fruto del Espíritu Santo del cual habla Pablo en Gálatas 5, 22 al 23. Con esto yo todo lo tengo, porque yo necesito recibir. Lo primero que necesita la semilla, el árbol, es el agua y la tierra, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Lo primero que necesita es recibir. Y aquí yo soy bienaventurado, claro, cuando yo recibo, pero no únicamente cuando recibo. Me dice el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Segundo, que da su fruto en su tiempo. Va a dar fruto. Aquí la pregunta no es otra, sino ¿cuándo va a dar fruto? En su tiempo. Pero los hijos de Dios quieren todo ya. Aquí nosotros tenemos cultivos, por ejemplo, de corto plazo. Un tomate puede ser de 3-4 meses. Hay árboles que para dar fruto, por cierto, como el aguacate, 4 o 5 años. Es un cultivo que toma años. Pero eso sí, cuando los da de manera abundante. Pero no nos gusta esperar. Entonces yo prefiero no sembrar aguacate, sabiendo que el aguacate en 5 años me va a dar para que yo recupere todo aquello que solamente invertí durante los 5 años anteriores. Que da su fruto en su tiempo. A veces yo quisiera tener todo el fruto ya de aquel árbol, ver el fruto, pero no. En su tiempo también. Dios me lo da de acuerdo a mi crecimiento. Un árbol, cuando va creciendo, volviendo al ejemplo del aguacate, ¿qué tal que le salga un aguacate al año?
pues ¿qué va a suceder? Y comienzan a salir aguacates al año del cual fue plantado esta semilla. ¿Saben lo que va a suceder? Pues va a tumbar el árbol, porque es tan pesado el aguacate que no puede, que lo tumba. Y eso es lo que sucede. Y no nos damos cuenta que eso es lo que Dios está haciendo en mi vida. Dios me va madurando, Él va creciendo en mí cada vez más. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. La hoja es algo muy importante. Miren, da su fruto en su tiempo, pero no sacrifica la hoja. Ah, no, la hoja se seca. No, la hoja tiene unos fines muy importantes. Entre ellos, lo primero es que la hoja hermosea el árbol. Por eso, cuando decimos que un árbol es frondoso, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a las hojas. Qué árbol tan bello, qué árbol tan frondoso. O sea, hermosea el árbol. Y eso es lo que Dios hace en ustedes, una persona bienaventurada como usted. Dios hermosea su vida, hermosea su semblante, el corazón alegre hermosea el rostro. Eso es lo que Dios hace en su vida. Lo transforma, lo hermosea. Y esto es una característica del bienaventurado. En segundo lugar, la hoja cumple una función muy importante. Las hojas son verdes. Y quizás esto lo recordamos de nuestra primaria, cuando nos enseñan todo esto en nuestras clases escolares. Y la hoja es verde, me enseñaron por la clorofila. Y la clorofila cumple una función muy importante, la hoja la cumple. Es que recibe la energía solar. Y entonces, al recibir la energía solar, se lleva a cabo un proceso que se llama fotosíntesis, recordémosla bien, que convierte el CO2 en oxígeno. O sea, el dióxido de carbono en oxígeno. ¿Esto por qué es importante? Porque este árbol, el cual su hoja no cae, produce oxígeno. Literalmente. Es una fuente de oxígeno. Y por eso es necesario tener ciudades llenas de árboles. Eso es necesario. Y por eso es que hoy en día existe un acuerdo internacional que se llama el Protocolo de Kioto, donde los países están comprando oxígeno, están comprando y pagando a aquellos que están sembrando árboles, como por ejemplo el caucho. El caucho es un excelente generador de oxígeno y pagan a aquellos los cuales siembren este tipo de semilla en tantos países, en México, en Ecuador, en Colombia, en tantos países. Vean qué importante que es esto. En segundo lugar, las hojas producen vida. Produce vida. ¿Y para quién es ese oxígeno? No es para el árbol, es para quién, para su entorno, para nosotros. Y entonces ahí es cuando comienza a dar, miren que es bienaventurado dar, qué hermosura, dar esto, dar vida también a otros. Y en tercer lugar, el árbol produce sombra, tan necesaria. Aquellos que trabajan, por ejemplo, en la ganadería, necesitan árboles frondosos, grandes, los cuales puedan abarcar mucho ganado debajo, porque en aquellos climas que son tropicales o oceanáridos, el ganado necesita también de sombra, si no se deshidrata y pierde peso, y por ende pierde el ganadero. Entonces necesita árboles, y ellos entonces se hacen debajo del árbol porque necesitan sombra. Nosotros necesitamos sombra. Y precisamente será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Claro, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y esta hoja da sombra. Y yo estoy también para dar sombra a otros, y en eso también soy bienaventurado. Eso es lo que nos expresa y lo que nos explica maravillosamente la palabra de Dios. Bienvenidos entonces a nuestras novenas, el ser bienaventurado. Que Dios los bendiga ricamente.